Bueno, antes que nada, así es como estaba por dentro la fuente de alimentación. Como veis, llena de polvo y muy sucia. El ventilador está asquerosillo. Después de, más de 29 años sin arreglarlo. No, 26 o una cosa así, no sé, desde el 95 nunca se ha abierto y así está. Así que ahora seguimos con lo demás. Pues aquí tenéis una toma del bastidor interior de la caja del PC del Pentium 1 y como podéis comprobar tiene bastante no, tiene unos poquitos puntos de óxido que no sé si quitaré o mejor lo dejo porque la pátina esta queda como con historia, ¿sabéis? Es a lo mejor una tontería mía, pero es lo que estoy pensando hacer. Y lo que sí es que tendré que limpiar bien con jabón y agua y ya os iré mostrando más el proceso. Mirad, esto es un truco que podéis hacer siempre que hayáis desmontado algún aparato y no sepáis dónde poner los tornillos, porque son muchos y tienen que estar en orden, claro. Y como podéis ver, es un folio en el cual se ha clavado cada uno de los tornillos por orden de posición. Bueno, quizás habría que haber puesto escrito en cada uno de dónde son, pero yo los recuerdo más o menos. Pero vamos, es un truco que me enseñó mi hermano pequeño y es bastante guay, la verdad. Bueno, por fin vamos a limpiar la fuente de alimentación que os he mostrado antes. Vamos a echarle un vistazo primero. Está desmontada, o sea, no desmontada del todo porque no he podido, porque estaban soldados algunos cables y es una fuente de alimentación AT muy antigua, de los años 90, 1995 aproximadamente, que creo que es de 200 vatios, pero no estoy seguro, es de muy poquitos vatios. El caso es que no se ha abierto, como os he dicho, desde que se fabricó y está súper sucia, así que vamos a darle un poquito así con el pincel al ventilador. Vamos a ir moviendo las aspas y dándole poco a poco. He puesto un hule o un cubretodo como hablaba, como el del que hablaba en el vídeo de Maricondo. Es para no ensuciar la mesa de aquí. Y bueno, aquí vamos con la limpieza. Luego le daré, después de quitarle el polvo, con alcohol isopropílico. Y la verdad es que está bastante incrustado, ¿eh? Vamos a tener que hacer un poco de magia de la edición, porque si no vamos a tardar mucho y quiero que la veáis ya limpia. Por supuesto le daré también por aquí e iré quitando toda la suciedad. Bueno, en unos segundos, bueno, para vosotros inmediatamente, estará limpia. Vale, pues ya estoy poniendo los tornillos de la fuente de alimentación. Son unos cuantos, así que tardaré un poquito, pero vamos, os puedo ir contando que el ventilador ha quedado relativamente, bueno, muchísimo más limpio. No ha quedado perfecto, pero tampoco era mi intención. Ya en un futuro, cuando termine de organizar todo en el PC,
lo, lo limpiaré de nuevo, todo, e incluso estoy pensando en ponerlo bajo el agua de la ducha o en un barreño azul que visteis el otro día, o que habéis visto antes, hace un ratito, en este mismo vídeo, donde está el bastidor del PC ahora mismo. Y nada, estoy cogiendo los tornillos de aquí, de aquí, que son los que le corresponden a la placa de la fuente. Vamos, yo recordaba perfectamente cuáles eran cada uno de los tornillos de... este no está bien imantado el destornillador, pero bueno, eso se puede solventar en un futuro también. Y nada, aquí me tenéis, como no sé si podéis ver, pero vamos, la placa de la fuente está muchísimo más limpia. Mirad, se ve la parte amarilla del PCB y los radiadores me imagino que de los transistores de potencia. Y una cosa que quería enseñaros eran estos conectores que tenían las fuentes AT antiguas, incluso lo siguen teniendo algunas de las fuentes ATX modernas, que se llaman Molex, que son para darle corriente, electricidad a unidades IDE de las antiguas, de discos duros, unidades ópticas de CD-ROM, DVD, etc. Luego estaban estos que me parece que se llaman mini Molex, que eran para tarjetas, para los floppy, también para darle electricidad a los floppy. Y veréis, una de las cosas por las que se delata que es una fuente AT es por este conector, que sustituye al conector de la placa base que tienen ahora las placas base. No sé si lo veis bien, es completamente diferente. Y había un problema, y es que si los ponías mal, que no era difícil enchufarlos mal en algunas personas, pues te podías quedar sin placa base. Y luego otra peculiaridad es que estos conectores que van directamente a la placa base, a la fuente de alimentación, iban conectados al interruptor del PC. O sea que el interruptor del PC no estaba conectado a la placa madre, sino que iba conectado directamente con estos 4 cables a la fuente de alimentación, que es una cosa súper arcaica y un poco rara si no la habéis visto nunca. Y bueno, gracias a la edición, otra vez voy a poner todos los tornillos en su sitio y voy a cerrar la fuente y proseguiremos con otra cosa. Muy bien, pues ya está. Está más o menos limpia, faltan unos toquecitos por aquí y aquí en los enchufes. Aquí atornillar del todo, que no me he dado cuenta y no he atornillado bien. Que por cierto quería que supierais que esto es un enchufe para conectar el monitor directamente a la fuente de alimentación de la torre del ordenador o de la caja del ordenador, que es como se hacía muy antiguamente. Eso ya es que no se hace. Y nada, he utilizado alcohol isopropílico y ya está prácticamente como nueva. Ah, vaya, las campanas. Bueno, eso indica que por hoy hemos terminado. La semana que viene seguiremos con el resto de la caja y sobre todo con el bastidor que os he enseñado que tiene óxido. Le quitaremos el óxido y no sé, ya veremos.